Muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro comentario que se ha vuelto ya habitual debido a que todavía siguen saliendo situaciones sobre SENASA. Han salido algunas cosas muy interesantes que se han manejado en los medios de comunicación. Parece ser que alguien de CISARRIL ha querido dar su versión sobre el asunto y ha dejado filtrar algunos datos de lo que ellos saben. Por eso creo que este manejo que se ha hecho del escándalo de SENASA revela más un cálculo político y mediático que una voluntad real de transparencia. Luego de que aquella fallida intención de confundir las denuncias, ahora la idea que venden, que puede ser cierta, de hecho creo que es cierta, pero que es complicado a la vez para las autoridades la aceptación de su conocimiento de todo lo que pasaba en SENASA. Porque tiene otra lectura que es muy importante. O sea, tenían meses de conocer los graves indicios de doble facturación, contratos millonarios con tratamientos que nunca se realizaron. Ahora sale a relucir también vacunas que compraron y están cuestionadas, compañías relacionadas vendiendo productos de mala calidad, específicamente de osteosíntesis, y la privatización encubierta de la atención primaria en el régimen subsidiado con contratos millonarios captados y sin dar muchas de ellas los servicios, como pudimos comprobar. De hecho, cuando SENASA suspende los contratos a unas 11 empresas, no lo hace antes, ni 2 ni 3 meses antes. Lo hace solo cuando salió a relucir en nuestra investigación. Ahí es cuando informa que estos centros privados de atención primaria que operaban bajo el esquema de pagos capitados fijos, eso quiere decir que cobraban vayan o no vayan personas. En el régimen subsidiado, señores, recibieron notificación de suspensión de dicho modelo y tenían 30 días para seguir trabajando hasta que se suspendiera y se revisaran los contratos. Y así solo se mantuvieron los pagos por servicios prestados en el régimen contributivo. SENASA no informó los nombres de los centros, por supuesto, pero hicimos una pequeña investigación, no exhaustiva, pero sí la hicimos, y confirmamos que son Kersun del grupo RIT, cuyo contrato y comprobantes de pagos mostramos por 65 millones de pesos mensuales. Porque recuerden que le habían asignado 500,000 afiliados. 500,000. Eso hace un total de 780 millones de pesos al año para un total de 3.770.000 pesos desde el 2021 al 2025. Otra de las empresas a las que le suspendieron los pagos capitados es una que nosotros no sabíamos. Se llama Del Este, SRL. Constituida en febrero del 2021, que nada más y nada menos también es de propiedad del grupo RIT. En su página web afirman que surgen con un franquiciamiento, o sea, una franquicia, para decirlo más mejor y más sencillo, de varias sucursales del punto médico de Kersun, con la intención de robustecer y garantizar una oferta de servicios médicos de alta calidad, tanto para nacionales como turistas en la región este de la República Dominicana. Sin embargo, al observar la red de centros del este en su propia página web, como dijimos, apenas tienen 2 sucursales en la región turística importante del este, una en la provincia de Altagracia y otra en San Pedro de Macorís. Otras 2 en Cabrera, María Trinidad Sánchez, y una en la capital. Solo 2 están en zonas turísticas del este. El grueso de esos centros, unos 18, están en el noroeste, lejos. El monto contratado, según algunas versiones periodísticas que dicen haber visto el contrato pero no lo tienen a la mano, que es de 130 pesos por 300,000 afiliados del régimen subsidiado. O sea que
A esa empresa, aparte de lo que le habían dado a Kersum, que eran unos 500,000, a esta le dan 300,000. Si es verdad lo que dice esa versión periodística de que vio el contrato y que decía que se lo estaban capitando por 130 pesos, entonces sería un total mensual, señores, de 39 millones de pesos. Pero no estoy segura de que fuera 130, porque Kersum era 168. Lo que si fuera 168, como el contrato de Kersum, son de la misma empresa, entonces, o del mismo grupo, entonces deberíamos estar hablando de 50 millones de pesos mensuales. Si vemos las numerosas deficiencias de los puntos médicos de ese mismo grupo en plena capital y zonas urbanas, no queremos imaginarnos cómo serán los de los del contrato del este, que en su mayoría están en zonas rurales. El tercer centro al que se le suspendió el pago capitado en el régimen subsidiado es la Fundación de Servicio Ambulatorio Nacional de Salud SANAS, una ONG creada en 2010 y dirigida por el senador Félix Bautista. En teoría, es una asociación sin fines de lucro, perfecto. Tal vez no haya lucro económico, pero sí lucro político. Los servicios de salud prestados a través de esta fundación parece ser que pudieran haber jugado un rol fundamental para que este eterno candidato se haya mantenido invencible. Actualmente está en su cuarto periodo consecutivo como senador de San Juan, desde el año 2010. Justo, señores, justo después de la suspensión de los pagos capitados de SENASA a su fundación, hicieron una desvinculación masiva de empleados, según la prensa, lo que evidencia una preocupante dependencia financiera de recursos públicos para sostener sus operaciones filantrópicas, no con su dinero, sino con el dinero de todos nosotros. Al menos en los últimos años, ya que el exdirector de SENASA, Yanel Rosa, aclaró a través de su cuenta de X que ese contrato no fue firmado durante su gestión, por lo que se sobreentiende que fue suscrito en la dirección de Santiago Jacín. Las otras empresas a las que se le suspendió el pago por cápita en el régimen subsidiado y solo se mantuvo el pago por servicios prestados son la Unidad de Terapia Física Dr. Figueroa, Senda, Centro de Especialidades Médicas Dr. Acevedo, Clínica Cruz Giminián, Centro de Salud Vivemax, Unidad Diagnóstica Cardiovascular Peravia, Centro Médico Doctora Daisy Semeda, Clínica de Salud de Imágenes Diagnósticas CLICID y Policlínicas Elohim Dominicana. Bueno, uno podría pensar con una lógica sencilla, no hay que hacer un pensamiento maquiavélico, una pregunta simplona. Si lo único que hicieron fue sustituir discretamente al director, en plena coyuntura de cambios esperados, evitando así levantar sospechas, permitiendo que las irregularidades continuaran. Con eso vamos a creer y vamos a tener la conclusión y la certeza que ese expediente y esos datos iban a judicializarse, de verdad. Quizás lo más revelador es que solo después de que los reportajes periodísticos destaparon la magnitud del caso, el gobierno apresuró una rueda de prensa desde el Palacio, un sábado, con la CISARRIL en primera fila para anunciar que ya tenían un expediente en investigación con indicios graves penales y que ahora sí lo enviarían a la Procuraduría. Ahora, es decir, reaccionaron forzados por la exposición pública, no por una decisión genuina de control interno. Eso es lo que pienso. Para completar el libreto, distribuyeron talking points, o sea, puntos para hablar, a líderes de opinión. Decía no mencionar nombres de los responsables, porque parece ser que es anónimo,
recalcar que el gobierno actuó sin presión mediática ni política y presentar la denuncia como un acto de espontaneidad de la institucionalidad del país. Muchos comunicadores adoptaron esa narrativa oficial, como si se tratara de un hecho consumado, recibiendo datos oficiosos de lo que sabían, pero ¿y qué pasó con el desfalco? Un desfalco en muchas vertientes, como hemos podido ver. No fue resuelto o solo se resolvió con una destitución. Y así diluyeron los opinadores las preguntas centrales. ¿Por qué, si conocían desde hace meses estas anomalías, dejaron correr contratos, facturaciones, hasta que los medios lo evidenciaron? ¿Por qué una famosa resolución que demuestra cómo Cisarril sabía de todo fue subida a principios de septiembre? Es la resolución 0003 del 2025. Esa resolución fue emitida en mayo, pero no fue publicada hasta unos días antes de que un programa de televisión la sacara. ¿Y saben qué? Esa resolución lo único que habla es que SENASA no ha pagado a tiempo a los suplidores médicos y los suplidores de servicios prestados como clínicas y los famosos consultorios, entiendo yo. Eso es lo que establece esas 32 páginas. Ahí no hablan de nada más que no sean de una grave irregularidad, porque hay que reconocerlo que es una grave irregularidad, de que SENASA desde el 2023, según esa resolución, no estaba pagando a tiempo a sus suplidores, porque la ley establece que son dentro de los 10 días que se hicieron los reclamos. Eso es lo único que habla esa resolución. Ahí no se demuestra doble facturación, contratos millonarios con tratamientos que nunca se realizaron, compañías relacionadas vendiendo productos de mala calidad, específicamente de osteosíntesis, y la privatización encubierta de la atención primaria en el régimen subsidiado y un gran etcétera. No. Y saben, lo más importante de esa resolución famosa es que solo se produjo una sanción a SENASA mínima, porque era considerado eso como una sanción no grave, moderada. Una multa mínima, sí, para mí demasiado mínima, de 1 millón de pesos, 1.800.000 y pico mil pesos, o sea, 101 salarios mínimos, en un caso considerado como moderado, como dije hace un tiempo, un momentico, por la Cisarril, donde establecía que desde enero hasta septiembre del 2024 y años anteriores, desde el 2022 y 2023, no estaban pagando como establecía la ley a los prestadores de servicios por más de 1.000 millones de pesos. Y vamos a poner un ejemplo, porque hay ejemplos ahí de otras resoluciones también subidas ahora en la página de Cisarril, que habla de otras sanciones para casos particulares mucho más alto a SENASA. Por ejemplo, el 21 de julio SENASA fue multada por 3.889.000 pesos, 201 salarios mínimos, por la negación de una cobertura a una clienta, que era una cirugía de escoliosis en la columna vertebral. El 20 de noviembre del 2024 fue sancionada con 3.740.000 pesos por haber limitado la cobertura de esa operación. O sea, 3 millones, y estamos hablando de una situación grave donde SENASA debe más de 1.000 millones a las prestadoras de servicios y solo le ponen 1 millón. Pero a esta paciente, por no haber dado el servicio oportuno, 3 millones de pesos. ¿Ustedes ven el equilibrio? ¡Wow! Vaya.
¿Cómo así? Cisarril realmente quiere decir, yo estaba investigando, yo sabía de eso, pero la Cisarril no puede decir que iba a tomar cartas en el asunto como debía ser, porque esa persona, Santiago Jacín, posiblemente salió por su despacho de Senasa con los empleados, amigos y allegados aplaudiéndolo, como acostumbran hacer aquí. Él no debió salir así. Si el gobierno quería demostrar transparencia y que no había amigos con este tipo de problemas, porque no se quiere ser cómplice, entonces no debieron esperar que la denuncia saliera de un medio de comunicación. Debieron sorprendernos a todos, llevando ese expediente hace meses, cuando esa resolución salió. Pero recuerden que esa resolución solo habla de que no se pagaba a tiempo el servicio obtenido a través de las clínicas y los médicos. ¿Qué me hace pensar? De que aquí hay mucha complicidad. Porque si es verdad lo que dice esa resolución, que desde el 2022 Senasa venía incumpliendo esos pagos, ¿no debió alguien investigar por qué Senasa estaba incumpliendo los pagos? Nadie debió poner una bandera roja diciendo peligro, peligro. Aquí hay una institución pública que recibe dinero del Estado que está teniendo problemas para lograr pagar a sus acreedores. Nadie lo bloqueó, nadie hizo de que eso se enderezara desde que supuestamente ellos lo sabían. Eso realmente es una situación bastante problemática, entiendo yo, para el gobierno. Insistir en que sabían, y sé que sabían. Entonces, el papel de Cisarril no puede explicarse como mera negligencia. Podría ser más bien una omisión con muchos cómplices. Vamos a seguir con el programa. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Vamos a profundizar esta noticia que circuló mucho esta semana. Se trata de que el Ministerio de Vivienda intensificó sus operativos de inspección de establecimientos comerciales, clausurando decenas de locales. La mayoría son de capital chino, lo que ha encendido el debate. ¿Se trata de una acción necesaria para salvar vidas o de un sesgo contra esta comunidad, como han establecido algunos? En busca de respuestas, vamos a entrevistar al ministro Carlos Bonilla y al ingeniero estructuralista Luis Abbott, así como representantes de la comunidad china en el país. Vamos a ver el meollo de este asunto. El problema de todas las irregularidades que encontramos, no es necesario esperar un terremoto para presentar problemas. Puede colapsar en cualquier momento. Es cuestión de tiempo. No sabemos cuándo, pero es cuestión de tiempo. Todas tienen un problema. Esta advertencia la hace el ingeniero estructuralista Luis Abbott, quien participó en los operativos de inspecciones de edificaciones del Ministerio de la Vivienda. Como saben, una de sus funciones es supervisar cualquier establecimiento que por el flujo de usuarios requiere controles estrictos en seguridad. Sin embargo, entre el 2024 y el 2025, estas labores se intensificaron. ¿Por qué el MIVET hizo esta evaluación? Bueno, a raíz de que el MIVET normalmente notifica e inspecciona obras. Nosotros desde 2022 a la fecha hemos inspeccionado en ese tipo de estructuras más de 1000 edificaciones. Y de esas 1000 edificaciones arrojan diferentes tipos de resultados. Pero en este caso, a raíz de que ya se cayó una parte de una tienda de estas en Santiago, nosotros nos pusimos en alerta. Se refiere a la nave Chen, conocida como Plaza Baza. El 11 de septiembre de 2024 determinaron que la estructura en proceso de construcción carecía de licencia, por lo que fue clausurada. Pese a las notificaciones, los propietarios no respondieron. Y en noviembre del 2024 su fachada frontal colapsó, resultando heridas 3 personas. Usando maniobras terminaron de construirla y el negocio fue abierto de manera irregular con el nombre de Benchi Plaza. Hicimos un operativo especial de este tipo de tiendas donde notificamos 88 comercios de este tipo. 47 están en proceso, 47% de esas 88 están en proceso de regularización, algunas 30 se regularizaron ya y solamente 15% de esas no obtemperaron al llamado de nosotros, no vinieron a una visita conciliatoria, se les notificó varias veces y de esas son las tiendas que están paradas. Además de Benchi Plaza en Santiago, entre los 11 establecimientos cerrados, en septiembre de este año fueron Suplax en la avenida Nicolás de Obando, Plaza Hub en la avenida República de Colombia, Central Point, Marginal de las Américas, Supertienda Min Chen en Herrera, La Roca y Shopping Center New World en la avenida Charles de Gaulle, Dulce Hogar en la avenida Luperón y Yo Mi en Villamella, todos de capital chino. Como sucedió en la tienda de Coplas, en Licey y el Medio Santiago. La obra fue suspendida por falta de planos y permisos. Sin embargo, en agosto del 2024 fue inaugurada, pese a la suspensión. Esas personas o comercios que fueron notificados y cerrados porque tenían graves violaciones, siguieron construyéndose y fueron inaugurados hasta 6 meses después con los mismos problemas y vicios. ¿Cómo pasa eso? ¿Hay poca supervisión? Bueno, nosotros supervisamos y notificamos, mandamos a parar. A veces tenemos que dejar un militar, pero tenemos una capacidad limitada de recursos. Nosotros tenemos 40 militares y lo tenemos que mover de proyecto en proyecto. Pero normalmente las personas y los dueños de estos establecimientos obtemperan al llamado de nosotros y se paran. En el caso de estas 11 tiendas, no obtemperaron al llamado, siguieron construyendo de noche y en días feriados. Y leí, y me dio mucha gracia, que dice con condiciones de construcción chinas. ¿Cuáles son esos términos de construcción chinas? Bueno, lo que pasa es que en este caso de esta estructura, muchos de los materiales, para no decir casi todos, vienen de fuera.
y los importan y vienen como en furgones y utilizan esos materiales. Ni siquiera esos materiales han sido certificados por Indocal y por los organismos de aquí del país para saber si se pueden usar aquí en el país, si cumplan con las reglas de aquí. ¿Y cómo entran si no tienen ese permiso de entrada? Bueno, eso no lo manejo yo. Eso no sé cómo sería. ¿Y qué materiales específicamente son? Son aceros, planchas de diferentes tipos, de alucín y ese tipo de cosas. Materiales más que todo metálicos. Ahí se ve que realmente se necesita la intervención de otras instituciones para lograr que se evite este tipo de cosas, introducción de material de forma irregular en el país. Pero estamos hablando de una gran proliferación, más de 200 tiendas de este tipo en un corto periodo de tiempo. La verdad que ha sido mucho en muy poco tiempo. Con el nivel de informalidad que se ha presentado. Y lo que más me llama la suspicacia es lo que yo le digo, que uno lo notifica, estas 11 tiendas los ha notificado, les da el chance. Le dice, miren, por las buenas, vengan, vamos a ponernos de acuerdo, hagan los arreglos que tienen que hacer y no vienen, no temperan. ¿Cuál caso en específico así que haya sido curioso han encontrado ustedes en las cancelaciones de estos permisos, etcétera? Bueno, nosotros supervisamos una estructura donde en el techo habían varias estructuras grandes de más de 2 pisos, donde posiblemente se dormían personas, donde posiblemente habían establecimientos de entretenimiento, matas de más de 2 pisos. Ese tipo de cosas normalmente... Había uno con pecera también, como con... Había una pecera que tenía peces presumiblemente para comer o algo así. Se trata de la ferretería Suplax, en la Nicolás de Obando. 163 metros cuadrados, 6 pisos y uno soterrado. De acuerdo al reporte firmado por el director de ONESBIE, Leonardo Reyes Madera, el 17 de septiembre de este año, se encontró entre las irregularidades en la edificación que no se hizo acorde al Código Dominicano y registra una probabilidad de un 69.9% de experimentar daños moderados ante un sismo. Al igual que Dulce Hogar, construido en 2024 en la avenida Luperón, de 3 niveles, con 2 edificaciones y una superficie de 20.741 metros cuadrados. Realmente fueron perfiles que llegaron desde China, pero no se construyó ni con el Código Dominicano ni con el Código chino. Fueron hechas de forma irregular, que sin cumplir con ninguno de los 2 códigos. Pero los 150 empleados que posee esta tienda no piensan así. Queremos respuesta, necesitamos trabajar. Todo este personal tiene familia y dependemos de ahí. El otro día, por ejemplo, vimos una manifestación de empleados presionando para que abran un comercio. Yo me imagino que eso es motivado por los dueños del negocio, no por una conciencia real del empleado que entiende que su seguridad también debe estar primero que cualquier cosa. Precisamente es parte de las personas que estamos tratando de preservarle la vida a los empleados que están ahí, porque estas estructuras no son seguras, se pueden caer en cualquier momento. Más que estas estructuras a través del tiempo se someten a una fatiga por el mismo peso de la estructura y siempre tienen, a medida que pasa el tiempo, más riesgo de caerse. Entonces, nosotros estamos preservando vida y nos vamos a tomar este trabajo muy en serio. El gerente de la tienda aseguró que hace 1 año y 4 meses pagaron una multa de 2 millones de pesos. Sin embargo, el local fue nuevamente clausurado. Denuncian trabas burocráticas debido a que ellos son inquilinos y les pidieron los títulos, lo que les ha generado pérdidas diarias de más de 1.6 millones de pesos. Por demás, afecta la capacidad del pueblo dominicano de adquirir artículos de calidad en precio justo. Y nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué luego de presentar la documentación requerida por ustedes y tener 1 año de operaciones comerciales, ahora nos cierran alegando supuestos incumplimientos? Sin más que agregar, mi nombre es Yehudy Guzmán, gerente de la tienda Dulce Hogar, y espero que esta situación se pueda arreglar lo más pronto posible. Pero la respuesta la encontramos en este reporte del 17 de septiembre del 2025 de ONESBIE. En el primer bloque no se encontró ninguna irregularidad. Sin embargo, en el segundo bloque se detectaron columnas apoyadas en muros de bloques sin placa base, otras columnas al aire y ausencia de tornillos en conexiones, por lo que tiene un alto riesgo de colapso.
Pero la presidenta de la Fundación Flor para Todos, promotora de las relaciones dominico-chinas en el país, visitó las instalaciones, conversó con los propietarios y hace esta propuesta al MIBET. Que permitan que abrir para que puedan funcionar y producir en lo que van arreglando la otra. Y la otra, cerrarla, la otra parte, cerrarla porque esa ya meritaría una revisión de diseño y arreglar todo. Ante 88 comercios notificados, de los cuales 47 son de comerciantes chinos, grupos han expresado su preocupación por posibles prácticas discriminatorias. Hay sesgo en contra de los negocios chinos. ¿Cuántos negocios hay en la República Dominicana en esas condiciones? Yo soy partidario de que los vicios de construcción deben ser corregidos. Por eso hablo de fiscalización sí, discriminación no. No se tiene conocimiento de que haya inspecciones a otros establecimientos que no hayan sido los chinos. Los chinos son los que se han hecho los escándalos. Ellos dicen que sí, que inspeccionan otras cosas en otros lugares. Habría que ver. Propone un programa nacional de facilitación y formalización de inversionistas extranjeros con atención a los chinos, que contemplen también una ventanilla única con asistencia en español y mandarín. Un segundo punto, otorgarle una moratoria de 6 meses, como manera de que en ese tiempo los negocios chinos puedan solventar la situación que haya sido identificada conforme a las autoridades oficiales. Un tercer punto de mi propuesta tiene que ver con generar una mesa de diálogo en el que participe el gobierno dominicano. Mientras, algunas de las tiendas cerradas, como Yomé, ha desarrollado mecanismos que no son violatorios a la ley para poder seguir funcionando, como el envío a domicilio mediante pedidos por WhatsApp. Otras están valiéndose de maniobras, como vender por la puerta de atrás. Nosotros le hemos dado la asistencia. Muchas de estas tiendas se han regularizado, muchas están en proceso de regularización, solamente son 11 que al no temperar nos visto en la necesidad de hacer lo que hicimos, que es una medida drástica pero necesaria para preservar. Aunque sean 11, eso no significa que son 11 en todo el territorio, porque todavía ustedes posiblemente necesitan abarcar un poco más y hacer más estudios y más trabajo de investigación. Estamos hablando de que sobrepasan las 200 tiendas de este tipo de estructuras construidas de una manera similar, y nosotros debemos de seguir los operativos porque ya no podemos alegar ignorancia. En este caso, ustedes están yendo a centros de tiendas, comercios, pero hay otros, hay cines, hay discotecas, hay colmadones. ¿Qué van a hacer con todo eso? Nosotros, por la logística que tenemos y por la cantidad de recursos, vamos supervisando y fiscalizando por zonas. En una zona podemos fiscalizar todo tipo de estructura, y de hecho lo hacemos. Como le dije anteriormente, para este tipo de estructura solamente, más de 1000 notificaciones en los últimos 3 años. Y de todas las estructuras y todas las inspecciones, más de 18,000. La normativa local vigente desde el 2011 no establece con qué frecuencia deberían supervisarse las estructuras, por lo que actualmente se trabaja en un proyecto de ley de habitabilidad. Nosotros estamos ahora inmersos, el MIBET, en una puesta en marcha de un nuevo código sísmico, mucho más actualizado y acorde a los nuevos tiempos. Está en proceso de consulta pública actualmente en estos momentos. Mientras, representantes de la comunidad china insisten en la búsqueda de consenso, debido a que sus negocios dinamizan la economía dominicana y ofrecen precios competitivos. En los últimos 5 años, el monto o el volumen de comercio entre ambas naciones supera ya los 23,000 millones de dólares. Esa iniciativa es muy importante porque es una de las responsabilidades del Estado de proteger la vida del dominicano. Ha quedado revelado un problema que no distingue de nacionalidades: la fragilidad de edificaciones que diariamente reciben miles de personas. ¿Cómo equilibrar la seguridad pública con la necesidad de mantener en pie negocios que dinamizan la economía? Lo cierto es que cada estructura irregular representa una amenaza latente, y posponer su corrección es apostar a una tragedia que puede evitarse.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. El otro día, cuando estábamos comprobando una cantidad de empleados, un desorden en muchas de las nóminas del Ministerio de Educación, como saben ustedes, es una de las instituciones con más empleados públicos de la bolita mundial, del mundo mundial, y que realmente hay que ver la cantidad de traspapelados que hay, de personas con puestos que no existen, personas que no están trabajando, profesores privados recibiendo el dinero de escuelas públicas. Todo eso lo denunciamos hace algunas semanas. Pero sucede que una de esas llamadas de comprobación, si usted es técnico de educación, como dice la nómina, la
empleada nos decía de que no era técnico de informática, pero que sí era supervisora de los consultorios de INAVIE odontológicos. Y entonces decía, quiero aprovechar la oportunidad para decir que no hay materiales en estos consultorios. Oigamos. Y me alegra que me llamen porque realmente esos dispensarios, ayudarlos porque realmente están haciendo de tripa corazón para poder darle el servicio a los estudiantes. Bueno, pues precisamente motivados por esto, sobre todo porque no dominaba yo de que en algunas escuelas del país había consultorios odontológicos, lo cual me parece una idea excelente si están funcionando como debe ser. Entonces, lo que hicimos ante las pocas escuelas que tiene este programa odontológico, Escuelas Libres de Caries, fue visitar una o dos o tres para ver cómo estaba la cosa. Y esto es lo que hemos encontrado. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, lanzó en 2014 un programa de atención bucal en escuelas públicas llamada Escuelas Libres de Caries. La meta era clara: garantizar limpieza dental, extracciones, restauraciones, sellantes para los estudiantes más vulnerables, dándole seguimiento a un programa que inició Salud Pública y el Ministerio de Educación en 1995. Nosotros actualmente tenemos 58 módulos en las escuelas. Pero cuando se compara 58 consultorios con 7.315 escuelas públicas existentes, la cobertura es mínima, apenas un 0.8%. Un programa que en casi 3 décadas, desde el diseño original, apenas ha logrado una presencia simbólica. Me dieron respuesta a lo que yo estaba buscando. Ha avanzado muchísimo. La promesa suena bien. El costo promedio de una clínica privada supera los $6.500 por estudiantes para un tratamiento sencillo odontológico, lo que sobre el papel significa un alivio para las familias. Sin embargo, la realidad dentro de los módulos revela otra historia. Visitamos 7 escuelas. Algunas trabajan más que otras. Algunas tienen limitaciones que impiden un servicio completo. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Mire, estamos haciendo como una investigación sobre estos centros odontológicos, ve cómo trabajan. Tenemos una lista de los equipos esenciales para un consultorio odontológico, como son la unidad dental, que sería el sillón, la lámpara, el compresor, el esterilizador, rayos X y placas, para que no sea solo un consultorio de extraer una muela. En todas las escuelas que fuimos, la mayoría los tienen, y muchos de ellos recién adquiridos. Pero, por ejemplo, tú tienes los rayos X, Sí. autoclaves, Sí, mírame. y funcionan. Claro. Tú tienes la prueba de resina, la bandeja para los instrumentos, la jeringa, manguera, pedal, sondas Mira la jeringa. y los espejos de exploración. ¿Y esto funciona? ¿O no funciona? La autoclave es esta, ¿verdad? Y está funcionando. Claro. En algunos centros, los rayos X, que son materia primordial para un buen tratamiento odontológico, no han sido usados. Falta de insumos tan básicos como placas radiográficas. INAVIE reconoce los retos y no es una cuestión económica, ya que tienen 80 millones del presupuesto anual para este tipo de consultorios. Solo en 2023 se adjudicó compras de materiales odontológicos por más de 4.7 millones y de rayos X por 144 millones. Pero la paradoja es evidente. Millones invertidos en equipos nuevos que no pueden usarse por falta de materiales de bajo costo como cajas reveladoras o líquidos de revelado. ¿Y está funcionando? Porque me dijeron que no, todavía no está funcionando. ¿No está funcionando? ¿Por qué? Porque hay que comprar los líquidos y la caja donde se revela. Entonces, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo Como no fuera. ¿Lo manda a dónde?
Fuera. Fuera de la escuela. Sí, fuera de la escuela, de los padres que le tomen de una de la 17 con Albert Tomate. Como nos confirma la encargada de salud bucal en INAVIE, estos rayos X se compraron hace un año, por lo que no se entiende si es que se les acabó el suministro necesario o es que nunca lo compraron con la adquisición del equipo. Cualquiera de las dos no corresponde a un eficiente seguimiento de los procesos para que estos puedan desarrollarse con un mejor sentido de eficiencia. Que compren rayos X sin los insumos y o que los dejen acabar. ¿Dónde tú mandas entonces a los muchachos que se hagan radiografía? Sí, nosotros le hacemos indicaciones si es necesario, pero cuando la tomaba, pues la tomaban es aquí. Ya si es necesario, lo puedo mandar a UNIVE, a centro como el centro sanitario, centros que le queden cerca y que sean económicos para ellos, claro está. Claro. Y no solo es este problema. En la Escuela de la República de Uruguay, las odontólogas solo trabajan de 8 a 11 de la mañana. En otras, como Nuestra Señora de las Mercedes, simplemente no había personal el día de la visita, como muestra este video que grabamos, donde la profesional no se encontraba en el lugar a las 11 de la mañana. En Sabana Perdida, los consultorios solo abren unas horas a la semana. Nosotros tenemos una supervisión y todos los finales de mes ellos tienen que enviar un reporte firmado y sellado por la directora para cumplir que fueron al centro educativo de lunes a viernes. No hay duda de que hay una falta de seguimiento al personal. A las limitaciones técnicas y de personal, entonces se suman las condiciones ambientales. Consultorios sin ventilación, algunos abanicos dañados y sucios todos, calor sofocante y polvo que entra por las ventanas abiertas. En esas condiciones, la atención de los estudiantes se convierte en una verdadera odisea. Pues está bastante bien, lo que te faltaría sería como el aire y un poco más de higiene, ¿verdad? Sí, la paloma, pero después todo bien. En teoría, el programa de salud bucal escolar representa una apuesta millonaria por la prevención. En la práctica sigue siendo un proyecto con muchos retos a vencer: cobertura mínima, horarios reducidos, equipos sin uso, falta de un ambiente más salubre y la atención a más estudiantes de las escuelas aledañas, ya que muchos de ellos no pueden asistir a hacerse los procedimientos en estas escuelas que tienen los consultorios. Algunos odontólogos nos dijeron que sí era posible, otros que no lo era, pero INAVIE establece que la respuesta es sí. Deberían ser atendidos todos los niños de las escuelas aledañas, pero por supuesto algunos odontólogos no quisieran esto porque el trabajo se va a intensificar mucho. Pero INAVIE sigue apostando por un futuro mejor para estos consultorios odontológicos. Nosotros por años, en gestiones pasadas hacíamos 10. Esta gestión va a ser más de 20 módulos por año para poder suplir a más escuelas. Aún con las limitaciones encontradas, el programa de salud bucal escolar ha significado un cambio para muchos niños que de otra forma nunca habrían visto un odontólogo en su infancia. Para las familias más vulnerables, contar con atenciones básicas en la propia escuela representa un alivio económico y un primer paso para la prevención. Los equipos están ahí, el personal existe y el interés institucional se ha mantenido. El reto ahora no es empezar de cero, sino garantizar que cada consultorio funcione a plena capacidad y que los recursos lleguen a tiempo. Si eso ocurre, el impacto en la salud de miles de estudiantes puede ser profundo y duradero. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Bueno, ahora viene la fotocrónica de Franklin Guerrero. Muy buenas noches, hermana Nuria. Vamos a la fotocrónica de este sábado 4 de octubre del 2025. ¿Cómo ha cambiado la naturaleza en los últimos años? En cualquier momento se presentan ciclones y tormentas paralelas que nos afectan de manera significativa. Eso sucedió esta semana. Vamos a un tema y es en Valverde Mao, donde el ejército ocupó un automóvil con 10 haitianos indocumentados. Texto casi repetido en los últimos meses desde la línea fronteriza. Un vehículo Kia, como siempre, cuyo conductor emprende la huida con 6 hombres, 3 mujeres y un menor de edad como pasajeros. Los detenidos fueron trasladados a la 4ª Brigada del Ejército de la República Dominicana. En otro tema, supervisión de la DGCET. Su propio director, el general Pascual Cruz Méndez, se trasladó a la provincia de Espaillat, Moca, y se movió en toda la provincia acompañado de las autoridades del lugar y de los dirigentes comunitarios buscando soluciones a los problemas más perentorios. Vámonos con otro tema y como una manera de tener el control y fiscalización de las obras que se desarrollan en los diferentes puntos del país. El presidente reinició sus visitas en Santo Domingo Norte. Allí estuvo en una mesa de trabajo dando seguimiento a las obras. Trabajó con líderes comunitarios y municipios de los Guarícanos, Villamella Sur y Norte, Sabana Perdida y el municipio de La Victoria. Y para ponerle ritmo a la inspiración preelectoral del país, el expresidente Leonel Fernández se fue a Filadelfia a parlamentar con sus cuadros políticos. Esos son los verdes. Desde allí soltó fuego al presidente Abinader y a su gobierno. Lo menos que dijo fue que el gobierno ha sido un fracaso al afirmar que en la campaña estaban prometiendo de todo y en 5 años no han hecho nada. Esas declaraciones fueron durante un acto de juramentación. Allí criticó la falta de planificación y como fresas al helado. Les dijo que son mucha espuma y poco chocolate. Eso fue en Filadelfia. Y desde aquí el presidente se fue al llamado hospedaje del Yaque a entregar 658 millones de pesos para su remodelación y modernización. También quedaron incluidas las obras del Mirador del Yaque y otros saneamientos. Tendrá 3 niveles que transforma el mercado completamente. El presidente dijo que es la principal aportación al mercado público de Santiago. En otro tema, y desde su sede principal, la DNCD, presentó en una rueda de prensa del día lunes 9 hamacas de tela impregnadas de cocaína. Tremendo fuinfuán. Fueron atrapadas junto al CESAC en operativos de inspección conjunta realizadas en el aeropuerto de las Américas. Esto es en Boca Chica. Las hamacas tenían como destino Madrid, España. Salieron desde Villamella las hamacas rumbo a Cataluña. En Cataluña se quedaron sin hamaquearse en la hamaquita. En otro tema, la entrega del remodelado Hospital Clínico Quirúrgico Luis Eduardo Aybar en la parte norte de la capital el pasado día miércoles con alta tecnología de 6 niveles, 14 quirófanos y 232 nuevas camas. Una obra que solamente se ve en países privilegiados. Una impresionante obra sanitaria enclavada en el corazón de los barrios más marginados de la capital, a un valor de 3.207 millones de pesos. 10:40 de la mañana. El personal del protocolo de Palacio intruseando documentos privados del periodista y al fondo del patio la gran carpa de la actividad. Los médicos ocupando sus sillas en completo orden y la maestra de ceremonia explicando los detalles. 5 minutos después llega el presidente bajo aplausos y se pone de pies el sacerdote que se acomoda a los hábitos. Sube junto al director del centro, el doctor José Joaquín Puello, y bendice la obra, al igual que pone agua bendita en las manos del presidente de la República, que se persigna. Toma la palabra el doctor Mario Rama, funcionario del Servicio Nacional de Salud, explica la majestuosidad y la calidad del equipamiento del lugar. Hace mención de la cantidad y calidad de servicios que tendrán los que resulten quemados en eventos de gran magnitud. Después sube el ingeniero Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, que dijo que la obra es un orgullo nacional que nos coloca como referencia en la región. Dijo, es un hospital moderno que salvará muchas vidas. Después habló el presidente de la República, Luis Abinader, que dijo que esa obra es trascendental para el pueblo dominicano y que garantizó la continuidad del Estado.
dijo que con el 20% del presupuesto disponible se logró completar el 34% y poder concluir la obra. Luego se pasó al corte de la cinta y el recorrido por el interior con los invitados especiales. El ingeniero Bonilla se paseó por todas las áreas importantes del centro con el doctor Puello y con los periodistas, con los cuales conversó abiertamente y respondió todas las preguntas. Señores, ese hospital Luis Eduardo Aybar va a dar un servicio especial en la parte más necesitada por la pobreza y el hacinamiento. También en esta semana Migración felicitó a sus 400 nuevos agentes de interdicción por sus éxitos en el ejercicio de sus funciones, constituyéndose estos en una nueva fuerza ética de la patria y de la sociedad. Ese ha sido el trabajo de esta semana. Bueno, es natural que cuando se tiene y se ha hecho un trabajo de la envergadura de SENASA, todos los días tengamos alguna novedad sobre ese asunto. Vamos a ver si la próxima novedad que podamos tener sea ya la investigación hecha por la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, damos por finalizado el programa de esta noche y vamos a dar paso a Sergio Carlos con el Antinoti. Buenas noches.
ganan 100 millones como nada, mientras hay niños que se acuestan sin cenar. Y en el Intran nombran a uno del Fonatra y los impuestos te los quieren empujar. Bienvenido todo el mundo a Bobolandia, donde hasta la marca país es robar. En China condenaron a muerte a un ministro por corrupción. Aquí en RD lo que condenan es al pueblo a seguir pagando la luz más cara del Caribe y aún así sin luz. Mandé hasta volar drones. ¡Oh! Diablo, pero coño, si yo te agarro, óyeme con esta silla. En China, un exministro de Agricultura fue condenado a muerte por corrupción. Aquí lo más cerca que estamos de eso es que un político se atragante con un yaniqueque y se ahoga, tú sabes. En Indonesia, los legisladores se subieron el sueldo y el pueblo le prendió fuego al Congreso. Ay, aquí sí lo suben, pero el pueblo lo que prende es un carbón para cocinar. Eso. Nepal tiene su primera ministra elegida por la plataforma Discord. Esa misma, la aplicación para quienes juegan Play. Lo más cerca que hemos estado de eso es elegir un regidor por un grupo de WhatsApp de la promoción del colegio. Morrison prohibió girar a la izquierda en la Kennedy con Núñez, pero dio para atrás porque la vaina no sirvió. No. Díganle que no a esa pelota. Y en Senasa, el fraude parece una serie de Hollywood. Doble contabilidad, borrado de data y hasta micrófonos escondidos. Mi amor, solo falta que Vin Diesel diga, esto es por la familia. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Bienvenidos a una nueva emisión del Antinoti. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlo. En China, un exministro de Agricultura fue condenado a muerte, pena suspendida, pero muerte al fin, ¿verdad? Por aceptar millones en sobornos y usar su cargo para enriquecerse. La noticia le dio la vuelta al mundo porque allá no se anda con paño tibio. Lo cierto es que en torno a la decisión de la justicia y el proceso judicial que enfrenta Tang Renglian, condenado, como te decía, a la pena de muerte, que está suspendida por 2 años porque habría aceptado sobornos y la justicia lo comprueba. Mientras en Asia un ministro paga con su vida, aquí un funcionario acusado de lo mismo paga una entrevista en cualquier plataforma que se preste a escucharlo y se vuelve trending topic. Entonces miren, mi querido, la corrupción se paga con cárcel, pero en China de verdad, o sea, ya se paga con muerte, cárcel, pero no con un chalequito VIP en Najayo como aquí en RD. Este tipo de sentencias que implica una condena así, que implica la muerte pero suspendida, es frecuente. ¿Ustedes se imaginan aplicar ese sistema aquí? Sí, como si estas cosas pasaran. El Congreso se queda vacío, el Palacio Nacional sería un cementerio y el presupuesto del 4% para la educación habría que gastarlo en tumbas. ¿Y tú, Sergio, tú crees que tú aguantas una temporada de Antinoti si aplican esa ley aquí, eh? ¡Ojo! En Indonesia los diputados se aumentaron el salario y el pueblo respondió a la dominicana, a fuego, saqueo y hasta muertes. El Congreso terminó ardiendo porque la gente se hartó del abuso. La policía detuvo a cerca de 300 personas, según medios locales, después de que se hiciera público que el sueldo de los diputados indonesios aumentará en un 33% hasta llegar a unos $14.000 mensuales. La indignación ha ido en aumento durante los últimos días. La escena suena muy conocida. Legisladores que se suben los sueldos mientras el pueblo apenas respira. Aquí en RD también lo hacen, pero la reacción del pueblo es un meme en Instagram y un coro de "se van" en Twitter y ya. Los sindicatos exigieron hoy, en una protesta que de momento no ha registrado altercados, reformas en la legislación laboral para poner fin a la externalización, exceptuar de impuestos a obreros con bajos ingresos
y garantizar pagos por vacaciones, entre otras peticiones. Si aquí prendieran el Congreso cada vez que se suben el sueldo, esto fuera una parrillada de domingo, o sea, fuego, humo y un diputado dando vuelta en el La carbón. única diferencia es que en Indonesia protestan y aquí se conforman con un 2x1 de pizza. Nepal eligió su primera ministra gracias a un movimiento organizado por Discord. Sí, señores, los carajitos gamers, los jugadores que se pasan jugando Fortnite y Among Us, terminaron cambiando un gobierno. El bloqueo de las redes sociales el viernes pasado desencadenó la ira de miles de jóvenes que denuncian un ataque contra la libertad de expresión. El hecho es histórico porque jóvenes usando tecnología para tumbar a los dinosaurios políticos fue lo que se dio. En RD, en cambio, los jóvenes usan Discord, ¿verdad?, para streamear Call of Duty, mientras la política la deciden los mismos de siempre, que todavía usan un celular guayayelo para poder comunicarse. Hasta ahora la generación Z solo se había expresado en las redes sociales, no había salido a la calle. Ahora que las redes sociales han sido cerradas, aquellos que dependían de las actividades en línea se encuentran en una situación muy difícil. Nos hemos dado cuenta de que debemos hacer oír nuestra voz, que debemos salir a la calle. Pero eso aquí sería épico. Coño. Un presidente elegido en un grupo de WhatsApp de la promoción del 99. El plan de gobierno se manda en notas de voz y los decretos salen en stickers. Imagínate al Congreso reunido en Discord, el único server donde Lionel siempre cae de tercer lugar. Diablo, qué dema, coño. Tú dices, pero guau, pero guau, pero... Mi amigo Milton Morrison. Señores, Milton prohibió doblar a la izquierda en la Kennedy con Núñez para mejorar el tránsito. 2 semanas después, o 1 semana y pico después, ni siquiera 2 semanas, tuvieron que echar para atrás esa vaina y quitar la medida porque el caos fue peor. Son los juegos de la semana. Muy puntual, porque la realidad es que luego no era eso. Lo intentaron vender como una modernidad, pero la realidad es que fue otro capítulo de RD, la serie del disparate vial. Aquí la solución nunca, never, jamás es pensar a largo plazo. No, es poner un letrero y rezar que funcione. Obviamente que esta medida generó más temprano cierta confusión entre los conductores que no sabían si podían girar o no, pero podemos ver que ahí no están los conos que regularmente estaban días anteriores desde que se implementó la medida. Miren, el dominicano no necesita un semáforo ni letrero, lo que necesita es un milagro. En esta esquina, Jesús mismo haría el giro y ¿quién lo pararía? Un amén. Porque que Milton, mi amor, mira, mejor prohíbele a la gente salir de la casa y así no hay tapones. Wow, ok. El Ministerio de Interior y Policía anunció que iniciaría un plan de desarme a partir de octubre con el objetivo de retirar armas ilegales de la calle. En octubre la Policía Nacional, conjuntamente con toda esta fuerza de tarea, estará en el territorio priorizando en las provincias y las demarcaciones donde tenemos más homicidios o más conflictos sociales, donde las armas son las protagonistas. Miren, eso suena muy bonito, pero la gente duda. ¿Cómo confiscarían armas ilegales cuando ni siquiera controlan las legales? Además, muchas de esas armas vienen de los mismos cuarteles. De día son del Estado y de noche, tú sabes... Las alquilan, mi amor. ¡Ey, muchacha! Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y llevadas al Ministerio de Interior y Policía, donde tienen que ser objeto de una fiscalización para tratar de ver la trazabilidad de las mismas y el origen de las mismas. Aquí el único plan de desarme que funciona es cuando se te acaba el saldo y te toca desarmar el celular para sacar el chip. Y entonces empezarán por los machetes, porque entonces aquí se jodió el campo también. Bueno. Que ruede. Miren, el caso Senasa ya parece una novela turca, porque eso empezó con un fraude chiquito, millonario, de 40 millones en autorizaciones médicas falsas, siguió con un déficit de 23.000 millones, atrasos a médicos y sanciones regulatorias, y por ahí María se va. Entonces, la Superintendencia de Salud alertó sobre irregularidades desde junio de 2023, cuando Senasa acumulaba más de 1.300 millones de pagos atrasados. Y la cosa se puso más fea cuando se denunció doble contabilidad, borrado de data, hasta micrófonos escondidos en oficinas. Una institución de salud que parece más bien la sede, coño, de la CIA. Así es, desde el 23. En abril 2025, CISARRIL instaló 20 técnicos
¿qué descubrieron? Micrófonos ocultos. ¿Se escucha, Fred? ¿Una película? Sí, sí. Micrófonos ocultos. Ahí estaba la KGB, seguro mentía. Borrado masivo de datos. O la CIA. O la CIA. Y 2 sistemas contables paralelos. El hueco financiero alcanzaría 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. No, perdón. Me robé 3.000 millones. 23.000 millones de pesos. 23.000 millones de pesos. El verdadero drama es que mientras el dinero desaparece, la gente va a las clínicas y le dicen, no, ese seguro no pasa. Entonces, Senasa pasó de ser el seguro de todos a ser el seguro de nadie. Y lo próximo es que hagan un plan premium que cubra hasta el ataúd. Mientras en China fusilan ministros por corrupción, aquí en RD apenas los cancelan y los mandan a Miami. Y mientras en Nepal los jóvenes tumban gobiernos, en Discord, en RD todavía creemos que el cambio viene en fundita. Ay, qué lindo todo, mi amor. Compartan este video, suscríbanse, mándenselo al grupo de WhatsApp de la familia. Y sí, señores, ese mismo donde siempre mandan la oración de buenos días con florecita. Así por lo menos leen algo una vez al día.
Me dicen que en el palacio anda suelta una gallina, gallinita ponedora, puja uno y salen 10. Y puso uno en educación, a Peña Guada le puso 2, a Raquelita le puso 3, que con el COVID llegó a los 6, y los 4 que quedaban con Tayota se los dio a Abinader. Bienvenidos a su espacio de noticias que no dan likes ni views y que a la gente le da trepito, pero son tan estúpidas que no podemos dejarlas pasar por alto. Bienvenidos a Noticias sin Engagement. Elon Musk anda en modo influencer de barrio. Llamó a boicotear a Netflix por una serie animada que tiene ideología trans. Elon quiere boicotear Netflix, pero nadie le quita su contraseña apretada a media familia. En Verón, Punta Cana, encontraron un oso hormiguero cruzando la calle como si fuera un delivery de pedidos ya. Medio ambiente en pánico y la gente diciendo, ¡ay, qué lindo! Tráelo para que se coma la cucaracha. Ese oso hormiguero está mejor localizado que los policías de tránsito en Bávaro. Un pana dejó a una mujer botada en una estación de gasolina y se dio cuenta 300 kilómetros después. Ella lo esperaba con más cuerda que un motoconcho en el elevado de la 27. Pero hermano, si eso pasa en RD, la doña llega en Uber primero que tú. Con un truño estaba la doña. En Japón ahora tú puedes alquilar un tigre para que te acompañe, la gente te respete. Aquí eso no funcionaría porque los que parecen maleantes ya son regidores. Es que aquí no alquilan maleantes, los eligen para el Congreso. ¡Ey! Arqueólogos descubren en Pompeya una tumba monumental que se destaca por tener 2 esculturas que se presumen representan a una pareja que disfrutaba de un alto estatus social. Esculturas en Pompeya, sí. Y aquí todavía no encuentran los cuartos de la Lotería Nacional, mijo. En Oruense, España, tío, 2 doñas se entraron a escobazo en plena calle y hasta con insecticida. El video se hizo viral y ya la quieren fichar para UFC. Eso no es pelea, eso es un ensayo general para Semana Santa en Boca Chica, aprende. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Mis amigos, bueno, Juventud Dominicana. Parece que el señor Jochi Gómez se le quedó el WhatsApp en visto porque la jueza Francesca Potentini Rosario volvió a negar la devolución de sus jugueticos. Relojes de lujo, carros blindados, armas de fuego, básicamente el kit completo para que James Bond se sienta acomplejado. El hombre juraba que iba a salir del tribunal con sus Rolex brillando y una jipeta como si nada, pero no, mi hermano, la justicia le dijo, mire, mejor he presentado. Como parte del proceso judicial, una jueza negó por segunda vez la devolución de 23 relojes de lujo, 2 vehículos blindados, una pistola y una escopeta a Jochi Gómez, al no presentar pruebas que acreditaran su propiedad lícita. Y es que el Ministerio Público asegura que esos bienes no son simples accesorios de moda, sino parte del expediente por sabotaje al Intran, corrupción, lavado. O sea, no estamos hablando de que le incautaron un colmado y 2 gallinas. No. Estamos hablando de relojes que cuestan lo mismo que una casa en Herrera y vehículos blindados que parecen listos para desfilar en Ucrania. La jueza básicamente dijo, demuéstrame que son tuyos legítimamente y hablamos. Y claro, bueno, la defensa se quedó corta de papeles, más corta que el presupuesto que tiene una junta de vecinos. Ahora la pregunta del millón, y no en el millón, no, del millón. ¿Por qué siempre que agarran a alguien de cuello blanco, los bienes incautados parecen sacados de un catálogo, de Dubái, pero de Duty Free de Dubái? Nunca es un Corolla 2008 con gas. ¡No! Es como si la justicia dominicana funcionara como una vitrina de lujo. Nos enteramos de los relojes y las jipetas, pero no necesariamente del dinero que falta en las instituciones. Eso sí, aplauso para la jueza, que por lo menos esta vez no se dejó marear con cuentos de son cositas personales. Jochi quiere que le devuelvan lo blindado, pero ni con un tanque de guerra se salva del Intran. No te metas con Jochi, ¿oíste? ¡Cállese! Andrés Bautista, ministro de la Presidencia, salió a aclarar que Abinader nunca, señor, en este mundo dijo que en su gobierno no habría corrupción, sino que no habría impunidad. Básicamente nos dijo, se puede robar, pero con límite. Señores, con educación,
como caballeros. El presidente nunca dijo que no iba a haber corrupción. Adivinen. Este es un gobierno que no tolera, ni tolerará ningún acto de corrupción de este gobierno ni del pasado, como dije casi un año. Esto parece un curso de filosofía política. Roba, ¡pero no roba motor! tumba, pero no deje huella, corrompe, pero sonríe para la foto. Y la traducción real es que la corrupción sigue siendo el menú del día, pero la diferencia es que ahora la sirven con una servilleta y un cuchillo fino. Sospechosamente, el ministro Bautista declaró que Abinader nunca prometió acabar con la corrupción, sino con la impunidad. Elemental. Eso significa que aquí en República Dominicana se puede robar siempre y cuando lo hagas con elegancia, como quien sirve un vino en copa de cristal. He notado algo aquí en mi iPad y es lo siguiente. El caso del ladrón educado. En esta nación el delito no se mide por lo que se roba, sino por el hashtag con que se justifica. He descubierto también un manual secreto, la guía de la corrupción responsable. Qué buen tema. Capítulo 1. Cómo robar sin dejar huellas digitales. Solo huellas en la playa. Capítulo 2. Cómo inflar contratos públicos y que parezcan globos de cumpleaños. ¡Qué bien! Capítulo 3. Cómo lavarse las manos sin que el jabón sospeche. Elemental, mi querido corruptazo. En este país, la verdadera promesa no es la honestidad, sino el arte de justificar el bolsillo lleno. 4 dominicanos fueron extraditados hacia Estados Unidos por estafar a envejecientes con fraudes electrónicos. Básicamente se especializaron, en robarle a la abuelita que apenas sabe cómo manejar y abrir el WhatsApp. La investigación que puso en marcha la operación lleva más de 2 años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad. Lo indignante es que en lugar de montar un call center para vender tour, a Samaná, lo usaban para tumbar pensiones. Y después nos quejamos de que a los dominicanos no nos quieren ni en aeropuertos, porque cada vez que un gringo oye el acento en el teléfono, cuelga de una vez. Fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de las Américas, quienes lo trasladaron en un vuelo comercial a Estados Unidos para responder las acusaciones que pesan en su contra. Si esos tipos se hubieran quedado aquí, seguro terminaban asesorando al Congreso Nacional. Ay, Dios mío, fraude a viejito, Sergio. Sí. Y yo pensando que Discovery 3.0 era un canal de cable, no una estafa, tú. Ya que estamos en tiempos de tanta corrupción y desmadre, la responsabilidad de hacer conciencia cae sobre esta doñita. Haremos unos rezos para que la vaina no se dé a menos. Para que Jochi Gómez no confunda una muñeca inflable con un Maserati. Que no le estacionen la Lincoln ni tampoco en el malecón para hacer un show barato y de gratis. Para que cuando Abinader hable de corrupción no se refiera a su propia gente. Sino a la del pasado, para que el presente se siente inocente. Para que los extraditados que tumbaban viejitos entiendan la lección. Y que allá en Rikers la pensión se cobre en chancletazo y corrección. Para que Elon Musk deje tranquilo a Netflix con su pleito de animación. Y que cancele primero su ego, que ya aparece otra suscripción. Producción, ¿y ese último rezo de Moss? Porque el tipo quiere ser Dios y no le da ni pa' santo de devoción. ¡Ay, santo Dios, recemos! Hasta aquí esta emisión del Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos, en nombre de todo el equipo Te Vi, Te Veré.